Chicos, bienvenidos nuevamente. Bien, hoy estamos hablando acerca de la organización política del Imperio Incaico y pues ya hemos visto las características fundamentales, ¿no? Un gobierno absolutista, teocrático, vitalicio, e incluso pues muchos dicen también que es un gobierno monárquico, que consideraba al Inca un rey, y también, Miss, una preguntita. Miss, dime. Miss, ¿qué pasaba si el Inca tenía 3 hijos? ¿Cómo podría decidir quiénes serían El mayor. Muy bien, ahorita te voy a explicar cómo es la vía, cuál de los tres. los trillizos? Ya no te preocupes, ahorita te voy a explicar eso. Muy bien, entonces ya hemos visto las características de nuestro imperio, ya, sobre todo, algunos también dicen que es monárquico, otros también hablan sobre ese aspecto, ¿de acuerdo? También militar, ¿ya? Ahora veamos acá. Empezamos con el Inca. ¿Quién era el Inca? Ustedes van a ir leyendo cada uno un puntito, ¿de acuerdo? Vamos a comentar sobre él rápidamente. A ver, comenzamos con Jean-Franc, el primer punto, Eduardo, el segundo punto, Angeli, el tercer punto. Vamos. El Inca era el soberano del Tahuantinsuyo que, que reunía en su persona tanto el poder político como el religioso. Era llamado Zapa Inca. Muy bien. Aquí vamos a resaltar esos puntos importantes. Primero, era llamado Zapa Inca. Zapa Inca, pues quería decir tal cual, ¿no? El Inca gobernante, era el máximo gobernante. Ahora, como dice acá, pues tenía el poder político y religioso en sus manos. ¿Ya? Él era el encargado de eso, de lo político y lo religioso al mismo tiempo. ¿Ya? Veamos por acá. Sigamos con Eduardo. Su poder era absoluto. Tenía el poder político, económico, social, religioso, cultural y militar del imperio. Sus órdenes se cumplían con la mayor celeridad sin que nadie las discutiese. Pese a que este gobernó para beneficio popular, aplicando los principios de reciprocidad y, y redistribución características de la sociedad incaica. Bien, gracias Eduardo. Como dijo su compañero, el poder era absoluto, ¿de acuerdo? El poder del Inca era absoluto. Él lo que decía se tenía que realizar. Y sabemos que además de eso, en él pues caían todas las responsabilidades, ¿no? Lo político, económico, social, religioso. Entonces eso quiere decir que él se encargaba de gobernar todo el imperio y estaba encargado de todo. Pero como les mencioné, siempre había también otros funcionarios importantes, ¿no? Muy bien. Entonces en él caía todo. Y otra cosa, ¿no? Obviamente, pues él tenía todo el poder, pero pues, por el mismo tiempo también buscaban el beneficio popular, ¿no? Para ello se aplicaron algunos principios económicos que lo vamos a ver más adelante, reciprocidad y redistribución. Luego lo vamos a ver muy bien, luego vamos a ver qué significa todo ello. ¿De acuerdo? Más adelante. Muy bien. Ahora le escuchamos a Angeli. Angeli, la última parte. Residió en el Cusco, donde cada inca construyó un magnífico palacio. En el Cusco se convirtió, así, en la ciudad capital de este imperio poderoso, y desde ahí se ejerció la labor gubernamental que a lo largo del extenso territorio debieron cumplir los funcionarios al servicio del Estado y la colectividad. Muy bien, gracias Angeli. Bien, entonces ya sabemos que él, ¿no? Digamos el Inca, nos estamos refiriendo, cuando decimos Zapa Inca, nos referimos a cada uno de los gobernantes, ¿no? Cuando uno gobernaba, pues vivía en el Cusco, sobre todo en un palacio. Pero sabemos que esto no se dio siempre, ¿no? En un primer momento, pues ellos, los primeros incas estaban en el Templo del Sol, pero a partir ya de Inca Roca, esto fue cambiando, ¿no? Inca Roca ya le dejó, digamos,
el Templo del Sol, por un lado, quien se encargaba de cuidar el Templo del Sol sin estar allí, pues era la dinastía de Lurincusco, ¿no? Mientras que él ya comenzó la tradición de que vivan en un palacio, y eso fue así, ¿no? Más adelante. Entonces, en el Cusco, que es la ciudad principal, había un palacio específico para el Zapa Inca. Allí vivía él con su esposa, ¿ya? Y pues desde ese palacio era que ejerció su labor de gobierno, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora, los demás tenían que cumplir las funciones que él les otorgaba. Ahora vamos a ver. Bien, ya conocemos al Zapa Inca, ¿ya? El Zapa Inca era el máximo gobernante. Ah, y muchos consideraban que tenía poder divino, no se olviden eso. Sigamos. Por acá tenemos al Auqui, ¿ya? ¿Quién era el Auqui? Vamos a ir leyendo, ¿ok? Bien, vamos leyendo, ve a alguien más que falte, que quiera leer. Ya, vamos por aquí con Ítalo, ¿ok, Ítalo? Háblanos acerca del Auqui, por favor, te escuchamos. Yamis, el Auqui era el príncipe heredero. Este era elegido entre todos los hijos del Inca, que eran numerosos. El Auqui era elegido por sus dotes, valentía, coraje, astucia, etc. Las dotes guerreras fueron muy importantes y de igual manera los religiosos. El Auqui, desde el momento de su designación, era preparado para gobernar, ejerciendo el correinado con su padre Inca, estableciendo una dualidad. El Auqui designado usaba una mascaipacha de color amarillo y era educado para las labores del gobierno con los amautas, profesores, más destacados en los yacaiguasis. Muy bien, excelente. Bien, Camila, entonces tú has leído los puntos, Ítalo, has leído los puntos más importantes sobre el Lauqui, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta de su compañero. Me decía, Miss, ¿y si el Inca tenía 3 hijos, cómo elegían al príncipe? Bien, en primer lugar, Auqui viene a ser príncipe heredero. Es decir, si su padre era el rey, era el gobernante, porque luego se le consideraba rey también, si su papá era el gobernante, el rey, él venía a ser el príncipe, ¿no? El príncipe que estaba heredando el trono. Dime, te escuchamos. Una pregunta. Mango Cápac, su hermana era Mama Ogllo. Y si en ese caso era su hermana, ¿por qué se casó con su hermana? Ah, ok, escuchemos bien. ¿Por qué los incas se casaban con sus hermanos? ¿Por qué? Porque al ser hermanos tenían la misma sangre real, ¿no? La sangre, O sea que ellos se casaban nada más para heredancia, dime. para heredar la santa, todo eso se casaban así, tenían así. Para Exacto, más hijos incas. escuchemos bien, miren. Aunque Miss, entre una etapa entre la mitad del Hanan y el Unin, ya eso ya se fue para abajo porque ahí ya entraron unos nuevos que ya no pertenecían a la sangre inca. Exacto, vamos a ir bien. En primer lugar, la finalidad era que se mantenga la sangre de la realeza, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento, pues tenía Manco Cápac a su hermana Mama Ogllo, ¿no? Sabemos que son hermanos y para nosotros hoy en día, pues no está, digamos, muy aceptado que se casen con sus hermanos, pero en aquel momento, para ellos no era algo malo, sobre todo era bueno porque de esa manera mantenían la sangre de la realeza. Como ellos son personas de la realeza, entonces esa sangre se iba a mantener igual para el hijo, ¿no? E igual se iba a mantener y mantener todo el tiempo. Por eso que lo hacían con sus hermanas, porque si se casaban con alguien más que no era su hermana, la sangre de la realeza no se iba a mantener, o al menos, claro, se podían casar con alguien que era su hermana y los hijos de ella iban a ser, digamos, los hijos principales. Ahora, si se casaban con otras mujeres, podían hacerlo, pero esos hijos no tenían la sangre real. En cambio, los primeros hijos sí. Por eso lo hacían, para seguir manteniendo la sangre de la realeza. Ahora, la sangre de Manco Cápac, pues duró Miss, gobernando. una preguntita, Miss. No. Dime, Eduardo. ¿Los incas tenían barcos para transportarse?
Barcos como tal, no, pero pues sabemos que en la cultura chincha era capaz de trasladarse por el mar a muchos lugares. Entonces, cuando la cultura chincha se anexó al Imperio Incaico, pues es muy seguro que también esas embarcaciones las hayan utilizado, ¿no? Claro que no son embarcaciones, porque además recuerdo que hay un Inca que llegó hasta Oceanía, ¿no? Un Inca que salió de nuestro país y llegó a Oceanía. Entonces, no era un barco como conocemos hoy en día, pero pues sí era una pequeña embarcación que les permitía a ellos trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, han tenido embarcaciones que les permitían trasladarse por el mar, se han tenido. Ahora veamos acá. Mírenos. A ver, como dice su comida, en primer lugar recordamos, el Zapa Inca tiene que casarse con alguien que era su esposa principal. La esposa principal se llama Colla. Ahora, esta Colla puede tener 1, 2, 3 hijos sin ningún problema, pero cualquiera de los tres, que es el uno del que digamos que son los hijos principales, tenía el derecho a gobernar. Cualquiera de los hijos principales, cualquiera de los hijos principales. Entonces, el papá, ¿cómo elegía al heredero? Lo elegían, ¿ya? En este caso, por sus diversos dotes. Tenían que elegirlo porque, mira, el Inca tenía muchísimos hijos, tenía muchos, sus hijos principales y todos los demás hijos que había tenido con sus demás esposas. Entonces, había muchísimos. Entonces, solamente se elegía al principal, bueno, al que tenía más dotes, ¿de acuerdo? Dotes como valentía, tenía que ser muy valiente, tenía que tener bastante coraje, muy astuto al momento de las guerras, saber gobernar, ¿no? Fuerte, inteligente. Entonces se elegía a ese para poder gobernar, ¿no? Se elegía al más capaz para hacerlo. No es como ahora que nosotros votamos y cuando votamos, pues votamos nosotros por el que nos parece mejor, pero después nos damos cuenta que todavía les faltan algunas capacidades. Entonces aquí ellos evaluaban quién era el más apto para poder gobernar, ¿no? Lo estudiaban por mucho tiempo. Ahora, sobre todo aquí se necesitaba bastante dotes guerreras, ¿ya? El Inca muchas veces se le buscaba que tenga mucho eso, ¿no? Esa inteligencia para poder enfrentarse a las guerras, ¿ya? Ahora, también al mismo tiempo lo religioso era fundamental. Ahora, una vez que se consideraba, digamos, ya se elegía quién iba a ser el Auqui gobernaba con su padre, es decir, el papá era el que estaba gobernando, pero el Auqui tenía que ir aprendiendo de su papá, no tenía que ir aprendiendo. Si su papá gobernaba, él tenía que ir conociendo cuáles son las necesidades de la población, cuáles son las actividades que se realizan, cómo debo tomar las decisiones. Entonces es por ello que el Inca tenía que tener también a su hijo, el Auqui, allí como un mano derecha. Entonces se dice que incluso hubo correinado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ambos estaban allí gobernando, el papá era lo máximo, digamos, era la máxima autoridad, pero el hijo también estaba aprendiendo. ¿Y por qué le servía eso? Para que cuando su papá muera, él ya sepa cómo gobernar, él ya sepa qué hacer, ¿verdad? Porque imagínate que tu papá se muere y él no sabe nada. Entonces, ha pasado una vez, ¿no? Con Guaitacá, que su papá se murió y el heredero todavía era muy chiquito. Y se le eligió a él porque, pues, él era el heredero, en este caso de repente no había más hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Tuvieron que ayudarle a gobernar, enseñarle a gobernar, porque su papá murió cuando todavía estaba muy pequeño, ¿no? En cambio, en los demás ha pasado que los incas han estado junto a sus hijos, ¿no? Enseñándoles cómo gobernar. Ahora, el Inca, el Zapa Inca, usaba una maquipacha de color rojo, mientras que la maquipacha del Auqui era de color amarillo, ¿ya? Era de color amarillo. Ahora, como él era el futuro gobernante, también tenía que tener a los mejores maestros, ¿no? Le enseñaban los amautas en las escuelas hechas justamente, pues, para la educación del Imperio Incaico, ¿no? Los yachaiguases. Allí se les enseñaba. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, Muy bien. Bien, chicos, excelente. Ahora sí vamos a pasar al siguiente. Ahora, aquí vamos a ver, ahora vamos a ver a otro personaje importante bueno, a otro grupo importante que son el Consejo Imperial, ¿ya? Miren,
Tenemos ya al Inca, o Zapa Inca, que es el nombre que se le daba. Tenemos al Auqui, que es el hijo, el príncipe heredero. Ahora vamos a ver al Consejo Imperial. ¿Y quiénes son ellos? Atentos acá. Escuchamos a Camilo. Yo, mi. No te escuchó. Te escucho. Dijo que tú leas. Ya. El Consejo Imperial fue un organismo asesor integrado por los jefes de cada uno de los suyos. Vale decir por los 4 suyos, Suyusuk Apo. Se reunían bajo la dirección del Inca, a quien les daban cuenta de su labor desarrollada en sus respectivas regiones. Asesoraban y aconsejaban al monarca sobre cuestiones de mayor trascendencia para agilizar y perfeccionar el proceso administrativo político del imperio. Muy bien. Muchas gracias, Camilo. Veamos. Como les menciono yo, el Inca tenía consejeros. Y los consejeros son ellos que están acá, esos que están acá. Miremos acá. Cuando le decimos Consejo Imperial al conjunto de 4 personas, principalmente, ¿ya? Veamos. Consejo Imperial era el conjunto de asesores del Inca, ¿de acuerdo? Es un organismo asesor. Ahora, ¿quiénes lo asesoraban? ¿Quiénes formaban parte de este grupo de personas? Aquí habían, pues, para asesorarlo, estaba también su hijo, claro que sí, pero sobre todo estaban ellos, los jefes de cada uno de los suyos. Tú sabes que son 4 suyos, ¿verdad? ¿Cuántos suyos son? ¿Cuántos suyos? 4, mis. 4. Mis son muy difíciles de aprender. Antisuyo, antisuyo, collasuyo y chinchaysuyo. Bien, entonces, al existir Un idioma eso. escúchenme bien, ¿para qué Pachacútec estableció los 4 suyos? ¿Por qué? Porque de esa manera iba a ser más fácil gobernar. Él era el máximo gobernante, pero así como hoy en día existe el presidente, y cada presidente, el presidente pues también va, digamos, aparte del presidente vamos a tener alcaldes, ¿no? Y cada alcalde se va, digamos, dedicar a cada distrito. Igual pasaba aquí. ¿Por qué? Porque el presidente no va a poder, digamos, al mismo tiempo encargarse de todos los distritos, no va a poder. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Aunque el Inca sea la autoridad principal, no va a poder al mismo tiempo ver qué pasa en todas las regiones, en todo el imperio que era tan inmenso, ¿no? No lo va a poder hacer, incluso pues era más grande que lo que es el Perú hoy en día. Entonces, imagínate. Para ello, pues la actitud fue decir lo siguiente, ¿no? Muy bien, yo soy el rey, digamos el gobernante, pero pues necesito de otros que también me ayuden a gobernar. Por lo tanto, cada suyo tenía un jefe. Un jefe Es entonces de los 4 integrantes respectivamente del Collasuyo, del Chinchaysuyo, del Antisuyo y del Contisuyo se reunían con el Inca para ayudarle a tomar decisiones. Tenían 2 funciones. Uno, ayudarle a tomar decisiones y otro, informarle sobre todo lo que se había hecho cuando estaba, digamos, por ejemplo, ¿no? En esas reuniones se encargaban de informar de todo lo que habían logrado, cómo estaban, digamos, cómo estaba el pueblo, se informaban todo, ¿no? Entonces la misión era que cada uno de los Suyuyut Apu, porque a cada jefe de un suyo se le llamaba Suyuyut Apu, ese era su cargo, ¿de acuerdo? De Suyuyup Apu. Entonces los Suyuyup se reunían con el Inca y lo asesoraban con las decisiones que tomaba, pero al mismo tiempo pues tenían que informarle también sobre lo que habían hecho, ¿no? Tenían que informarle. Muy bien, ya sabemos. Y de esta manera pues era más fácil para el Inca gobernar, porque imagínate, en esta época no existía el teléfono, no existía computadora, ¿cómo iba a enterarse de lo que pasaba en el otro lado, no? Tenía que tener otros gobernantes para que también sean los que vayan más rápido a encargarse de eso, ¿ya? Ahora, esto era por cada región, pero ahora dentro de cada región también hay otros pequeños gobernantes. Vamos a ver más adelante, pero antes veamos a este personaje también muy importante. ¿Quién es este? Vamos a ver. Leemos con... Yo lo sé, le puedo dar un resumen rapidísimo. Ya, el Tuco Ricu
alias el que todo lo ve, era el que, digamos, el chismoso del imperio inca, porque miraba todo hasta, nadie sabía quién era el Tucurricuy, ni su propia familia. O sea, él sabía todo y todo lo que sabía le contaba al inca. ¿Viste? O sea que él era como el espía del pueblo que veía si alguien estaba haciendo algo bueno o malo. Exacto. Estaban haciendo cosas buenas o malas. Estaban haciendo su trabajo. A ver, vamos a ir leyendo, Kaylin, y luego lo comentamos así, pero ya Camilo lo ha resumido muy bien. A ver, Kaylin, escuchamos. ¿Listo? Toda la página. Sí, por favor, vamos. Ya. Los Tucuy Rico eran funcionarios estatales que viajaban de incógnitos por las diferentes regiones del imperio. Tucuy Riku significa el que todo lo ve. Tenían amplios poderes para imponer tributos y aplicar sanciones. Su persona era respetada por cuanto representaba el mismo Inca. Tenían relación directa solo con el Inca y únicamente del que recibían las órdenes. Y solo a él le daban cuenta de lo observado. Muy bien, gracias, Kaylin. Entonces, como vemos, ¿Y pues le pagaban? era una persona, dime, Kaylin, ¿Le pagaban? O ¿a sea, qué? con comida, ¿sí le pagaban? ¿A él? ¿Al Tuculticul? Ajá, ¿le pagaban? Bueno, él recibía, pues, digamos, los beneficios por parte del Inca. Él era, como decir, la mano derecha del Inca. Incluso, como dijo su compañero, nadie sabía quién era, solamente lo escogía el Inca. El Inca era el único que lo había escogido y él era el único, pues, que sabíamos que, digamos, siempre había alguien que los vigilara, pero no sabían quién era, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, él sí tenía funciones importantes, porque además de vigilar, de viajar como un espía de lugar en lugar para darle información al Inca, lo que hacía también era pues, aplicar sanciones. Él podía castigar, era también al mismo tiempo de que era el vigilante espía. Además de eso tenía otras funciones como realizar matrimonios, él casaba a las personas y también castigaba como si fuese un juez, ¿no? También lo hacía. Ahora, Pero nadie sabía quién era el Tucurricuy. El único que lo sabía era el inca. exacto, las personas sabían. Y si es que alguien llegara a saberlo, él lo mataba. Mm. Bueno, en este caso pues, se enteraban, de todos modos se enteraban, porque pues él también podía castigarlos, ¿no? Pero bueno, simplemente él tenía que ser muy respetado. Mira, la gente sabía que él realizaba matrimonios y que él aplicaba sanciones, era como si fuese un juez. Por eso era muy, muy respetado, pero al mismo tiempo él también era un espía, ¿no? Un espía del, por eso se llama el que todo lo ve. Le podemos decir Tuco y Ricu, o también le decimos tuco y ricuy, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Bien, vamos por acá. Sigamos. Tenemos aquí al apunchit. Tenemos al apunchit y luego tenemos a los curacas. A ver, vamos. Ahora, ¿quiénes son los apunchit? Veamos. Vamos leyendo Shamira. Vamos leyendo. El Apuchín o Capadapo fueron gobernantes regionales sujetos a su vez a la vigilancia y fiscalización de los Tucuricui, los que todo lo ven y lo oyen, que cuidaban por el orden y el cumplimiento de las normas de conducta social más deseables para una convivencia ideal a base de la reciprocidad, con mira siempre a obtener una buena reproducción para distribuir. Los Apuchín eran nombrados entre los guerreros más valientes y distinguidos, ya que tenía tanto atribuciones políticas como militares. Habitaba generalmente en una fortaleza y viajaban al Cusco para festividades del Inti Raymi y rendían cuenta por su labor solo al Inca y el consejero imperial. Gracias, Shamira. Veamos. Los apuchis, pues, eran otros gobernadores. Miren, escúchenme bien. Ya sabemos que primero está el Inca y el Auqui. Después del Inca y el Auqui tenemos
a los jefes de los aires, perdón, a los jefes de los suyos, ¿verdad? En este caso, al Consejo Imperial. Cada suyo tenía un jefe. Ahora, después de que cada suyo tenía un jefe, ahora dentro de cada suyo había pequeñas regiones y cada región estaba a cargo de la punchit. Entonces, de esa manera, el gobierno iba, digamos, pasando de alguien más grande a alguien de menor jerarquía y todos tenían una pequeña función, ¿ya? Así las funciones se fueron dividiendo y por eso se logró tanto, ¿verdad? Se logró conquistar mucho y anexar a sus tierras por bastantes otros pueblos. Entonces, el Apunchit viene a ser el que gobernaba pequeñas regiones, ¿ya? Pequeñas regiones. Y obviamente, pues, ellos, digamos, tenían que rendir cuenta a los superiores, ¿verdad? Que quién era el Inca, el Consejo Imperial, a todos los demás rendían cuentas. Pero, como dice aquí, ellos también tenían una función importante, como estaban todavía mucho más cerca, en las regiones se encargaban de muchas funciones como vigilar, fiscalizar, también ellos veían, ¿no? Veían que las normas se cumplan, porque sabemos que en el Imperio Incaico también había muchas normas rígidas, ¿no? Sobre todo el robar estaba muy mal visto, el ser flojo también. Luego vamos a hablar sobre eso un poquito más, ¿ya? Entonces, ellos buscaban el orden. Pero, de todos modos, todavía hay otros que se encargaban todavía de un espacio mucho más pequeño, ¿ya? Ahora, el Apunchit siempre viajaba para el Inti Raymi, ¿ya? Ellos no estaban en el Cusco, ellos estaban todos distribuidos por el imperio, pero al momento de que se realizaba el Inti Raymi, que era una festividad importantísima, ellos tenían que venir también para estar junto al Inca. Miss, resumen, ¿qué son lo que ahorita acabas de decir? En resumen, son simplemente los gobernadores de pequeñas regiones. O sea, son como los alcaldes de los departamentos, ¿se le puede decir así? Podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. Podríamos decir que el Inca es el presidente, ¿ya? Imaginemos que dividimos al Perú en 4 partes, en cuatro espacios grandes. Luego del presidente, pues seguiría, luego del Inca están los del Consejo Miss, Imperial. ya sé, ellos, ya lo entendí. Del Consejo Imperial, ahí están cada una de las regiones, que son 4. Entonces los Apunchik son cada uno, pero por individual, ¿verdad? No, veamos así. Mira, veamos. A ver, tenemos aquí, a ver, espérenme para que me puedan entender. Miren, tenemos a todo el imperio, ¿ya? Todo el imperio tiene como jefe máximo al Inca y luego pues al Auqui, que viene a ser el heredero. Ahora, este está dividido en 4, ¿de acuerdo? Ya imaginemos allí, ahí están los 4 suyos. Ahora, Sí, se me escucha mal. veamos un ratito, espérame. Ya, pues son 4 suyos. En cada suyo tenemos un jefe, un jefe, un jefe, un jefe y un jefe. Cada uno de los jefes, o sea, los 4 jefes conforman al Consejo Imperial, ¿ya? Pero, como las regiones todavía están, digamos, los suyos todavía son muy grandes, por cada suyo vamos a tener pequeños apunchis que se van a encargar de pequeños territorios. A ver, vamos a ponerle de otro color. Vamos a tener pequeños apunchis. Imagínate que, por ejemplo, por acá imaginemos esto, ¿ya? Lo voy a dividir, por ejemplo, aquí va a ser para un apunchit, por acá para otro, por acá vamos a tener otra región, regiones más pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada una de las regiones vamos a tener a un apunchit, ¿ya? Aquí un apunchit, por acá un apunchit. Recuerda que este que está aquí va a gobernar toda la región, pero van a haber regiones más pequeñas, más divisiones. Entonces, aquí va a ser para cada punchit, ¿de acuerdo? Acá también van a haber más apunchitos. Ahora, luego de cada punchit van a haber todavía más divisiones. Allí van a llegar, ¿quiénes? Los curacas, lo que vamos a ver ahora. Entonces, es como que alguien grande, el Inca, abarca todo, luego hay alguien que abarca unas partes, digamos, dividen el poder, luego dentro de ese jefe de vuelta hay otras pequeñas regiones que se van a gobernar. Entonces, de esa manera, cada espacio del imperio es gobernado. Uno se encarga de este pequeño espacio, pero luego tiene un jefe. Ese se encarga de un espacio más grande.
Luego tiene otro jefe, pero mucho más grande. Entonces, así era como se había dividido el imperio incaico. ¿Sí? ¿Lo entendiste, Camilo? ¿Camilo? ¿Camilo? Ya entendí, Miss. Muy bien. Veamos acá. Ahora, vamos con el último, ¿ya? El último venían a ser los curacas. Ahora, ¿quiénes son los curacas? Vamos a ver. Chicos, vamos leyendo, por favor. Aquí nos va a leer ya, Renato. Vamos, Renato. Te escuchamos. Miss, Renato, ¿vas a leer? pero es que cuando Renato lee no se le entiende su audio. A ver, Renato, intenta hablar, por favor. Vamos a ver si te escuchamos. Unos imperios jefes de tribus sometidas a quienes se les conservaba su poder por haberse sometido al vasallaje y sumisión al Inca, desempeñaban las funciones de jefes de algo encargados de recoger los tributos y entregarlos a Tucumán. Para su conducción al puesto era el personaje que estaba en contacto directo con la comunidad y en consecuencia era de su obligación velar por el orden del trabajo, la producción, el personal para ver cómo comunicar, la construcción de órdenes públicos, etc. La cabina habitaba en un pequeño palacio disponía de una mayor parcela para su cultivo. Esto era efectuado por los vasallos. Podía visitar al Inca y ser recompensado permitiéndole tener como esposa a una afilla. Muy bien, gracias, Renato. Vamos a notar lo importante, ¿de acuerdo, chicos? Lo importante aquí que el curaca pues venía a ser el jefe del ayllu. ¿Qué cosa es el ayllu? El ayllu viene a ser las familias. Los incas, digamos, en ese pueblo, por ejemplo, el mismo pueblo vivía en pequeños aylus, pequeños grupos de familias. Pero esas familias no eran solamente papá, mamá e hijos, eran familias muy amplias. Entonces, en cada familia, en cada ayllu, había un curaca, que era el jefe, ¿ya? Entonces, como él era el que estaba más cercano, digamos, allí, por así decirlo, era el líder de las familias, no era el jefe de toda la familia, cada uno de los años, lo que él hacía, pues, era encargarse de que, pues, de vigilar, ¿no? Que cumplan mejor su labor, que todos sean trabajadores, que todos paguen los tributos, ¿no? Y él era el quien recogía los impuestos y se los daba al Tucuricuy. Y luego el Tucuricuy los traía ¿a dónde? Hacia el Inca, ¿ya? Pero él era el que estaba siempre más cerquita, pues, de O cada uno. sea, Miss, como Tucuricuy no puede estar mucho tiempo en esos lugares, ellos le dan toda la información como en una escritura, por decirlo así, le dan al Tucuricuy para que le guíe al Inca. Ujú. Claro que sí. Eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces él era como el que estaba más contactando con el pueblo, él era el que daba más información precisa, pues, ¿no? Y pues él era el que vigilaba que sus demás familiares se puedan cumplir con todo, ¿ya? Ellos eran los jefes de aire. Muy bien, chicos. Tenemos esas preguntitas por acá. A ver. Miss, tenemos menos de un minuto. El tiempo se me fue. Muy bien. Ya. Vamos a ir a nuestro descanso, vamos a ir ya. Y la parte de los cálculos lo vamos a hacer mañana a primera hora. Nada más la parte de los cálculos, de teoría ya está.